Bueno, volvemos con la segunda parte de esta guía de rigging básico con este personaje que es un bot y en la parte 1 habíamos quedado en la configuración básica del rover's foot, ¿cierto? En esta zona, y lo que vamos a hacer ahora es crear los controles básicos para la configuración IK o Inverse Kinematics de nuestra pierna. Entonces, vamos a empezar por los controles. Esto ya debería de cierta forma ya estar funcionando, ¿cierto? O sea, como podríamos hacer esto, podemos seleccionar el rover's foot desde acá y también desde acá y en verdad ya funciona. El problema con esto es que en verdad el animador no va a tomar estas cosas, estos X handles, sino que va a seleccionar un control. Entonces, ¿cómo hacemos ese control? Lo más simple es partir a través de una línea. Con Create, Curve Tools, ¿dónde está? Perdón. NURBS Primitives, Circle, que ahí está, abre el cuadro de configuración. Y acá aparece esto y hay que tener cuidado con estas opciones del Normal Axis, X, Y y Z, porque, por ejemplo, si en Normal Axis está configurado por defecto X, el círculo va a aparecer orientado el objeto en relación al eje X de mi sistema de coordenadas universal. En cambio, si le doy, por ejemplo, Z, va a aparecer en esta dirección, apuntando en relación al eje Z, ¿se fijan? Y si le doy Y, que es el que viene por defecto, va a aparecer apuntando hacia arriba. La idea es que esto comienza apuntando hacia arriba, que es la configuración por defecto. Si no saben qué opciones son las que vienen por defecto, simplemente escojan Edit, Reset Settings y ya está. Y ya con eso le puedo dar Create. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se crea un control acá? Bueno, lo más simple, y creo que es lo que hacen, creo que el 90% de los que comienzan a riggear es simplemente colocarlo en su posición, ¿cierto? Donde yo quiero que esté el punto de pivote, ¿cierto? Solo hago la tecla V y el botón central, Snap. Ahí está, ahí sí, lo moví. Y después muevo esto a través del control vertex, ¿cierto? Puedo seleccionar un solo vértice. Esto pasa mucho cuando selecciona los X-handles o los joints. Una forma de solucionarlo es seleccionar el círculo o la línea y presionar acá modo component. Y ya con eso funciona. O simplemente seleccionar botón derecho, control vertex, seleccionar un vértice y presionar control, botón derecho. Y ahí yo puedo seleccionar 2CVs. Y ahí se selecciona todo. Entonces esto lo voy a dejar lo voy a dejar como acá, ¿cierto? Y bueno, esto es lo que hace la mayoría. Que en verdad no es una buena idea porque ahí me aparecen los puntitos. Ahí sí. Pero lo que voy a explicar ahora no. Entonces, claro, se comienza a hacer esto y ahí está la forma del control y ya con eso tengo. Entonces, para evitar que nuestro objeto esté acá con el X, Y, Z en un valor distinto de 0, que ojalá estuviera en 0 esto para que sea nuestro punto de partida, esto le dan un modify y le dicen freeze transformations, y acá a todo le dicen freeze transformations, y eso con eso queda en 0 y queda el punto de pivote ahí. Esto para este personaje en verdad como que sí funcionaría, pero para el personaje es un poco más complejo y ya no es la idea, porque muchas veces el control no va a estar en esa posición, en la posición el control perfectamente orientado con los ejes X, Y, Z del sistema de coordenadas universal, sino que va a estar tal vez girado, tal vez esté así, tal vez esté así. No lo sabemos, por ejemplo, claro, porque todo va a depender de nuestro personaje. Por ejemplo, si voy acá y tal vez mi control va así, tiene esa orientación local, ¿ya? Con el eje Y apuntando en esa dirección. Entonces, si le hago un freeze transformation a esto, modify freeze transformation, pum, así, pierdo esa orientación local y mi sistema de coordenadas se alinea con el sistema de coordenadas local o de objetos, si lo quieren llamar así, se alinea con el sistema de coordenadas global.
o world, ¿ya? Entonces pierdo esa orientación local y bueno, claro, queda en 0, pero pierdo eso. Entonces no es tan buena idea hacer controles en esos. Bueno, hay varios motivos extras, ¿ya? Que no los voy a explicar en estos videos básicos porque me voy a alargar mucho. Y ya me dijeron que el otro video estuvo muy largo, así que ahora lo vamos a hacer más corto. Entonces, pero en eso, a medida que vayamos avanzando, voy a empezar a explicar más profundamente el por qué no hay que hacer esto. O por qué no es que no se pueda, se puede, obvio que se puede, pero por qué no es tan práctico ya para un nivel un poco más avanzado. Entonces eso lo voy a borrar. Y lo que voy a hacer es nuevamente un círculo. Ups, hice 2. Bueno, dicho de sea de paso, a mí me cargan los círculos, o sea, los controles de línea, como que los odio. Yo creo que en general los animadores odian estas cosas de los seleccionar círculos. Es bastante poco intuitivo, pero el estándar de Rick es como este, ¿ya? Siento que la industria va evolucionando hacia un método un poco más intuitivo para los animadores, sobre todo los que vienen del mundo 3D. Perdón, del mundo 2D, que se pasan del 2D a 3D. Esto puede ser súper contraintuitivo, el tema de la línea, como para generar un control, ¿ya? Pero bueno, eso ya es como una opinión mía, ¿ya? Entonces, claro, selecciono el círculo, primero le coloco el nombre, esto va a ser el control. Voy a usar primero luego el nombre, el primer token, ¿ya? Cuando digo token, digo esto, token, ¿ya? El primer token va a ser foot, ¿cierto? El lado, L de left. Y ¿qué cosa es? El control, ¿cierto? Control, foot control. Entonces este control lo agrupo dos veces, lo selecciono, control G, y ahí se agrupó dos veces, ¿ya? Entonces de hecho lo voy a agrupar solamente una vez para que vean la eficiencia, cómo funciona esta técnica. Entonces ahí presiono control G una sola vez. Ahí, entonces tengo esto, ¿se fijan? Entonces la idea de generar este grupo extra es que yo puedo mover el grupo o el control a través de este grupo, y cuando lo muevo acá lo puedo rotar, lo puedo escalar. Se fijan, ahí lo escalé, lo moví, vaya, ¿cierto? Pero cuando el animador toque el control y seleccione esto va a estar en 0, ¿ya? Porque este control y mantiene la orientación local, ¿ya? Pero esta orientación local está referenciada al grupo, ¿se fijan? Por ejemplo, si este control lo roto, no sé, a través del eje Y lo roto, no sé, 15 grados, perdón, 30 grados, 15 grados, ahí, rotate Y 15 grados. Esos 15 grados están en relación, pero son relativos al grupo, a la posición o el punto pivote del grupo 3. Si ustedes se fijan, ahí se mueve exactamente esos 30 grados cuando selecciona el grupo 3. O sea, elige en este caso el Y o el X, por ejemplo, apunta hacia allá, pero cuando voy a seleccionar la línea, que es la que moví 15 grados, ¡pap! ¿Se fijan? Entonces, esto está referenciado a esto. Entonces, básicamente lo que le estoy dando a esta línea es un punto de pivote nuevo, un lugar de donde voy a moverlo, que es distinto a este punto. Porque cuando ustedes crean una línea, esto, y lo mueven para allá, y lo rotan y escalan, esa posición y rotación es relativa al centro del sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces, por eso aparecen esos valores, y si le dan 0 acá, vuelvan al punto de partida, ¿ya? Pero si a este control yo lo selecciono y lo roto, lo muevo y le doy acá, lo muevo para allá, le doy 0, ¿ya? Van a ver que va a volver a el punto de pivote del grupo que está acá. ¿Se fijan? El grupo no ve un objeto, pero en verdad el grupo sí está ahí. Entonces aquí le puedo dar 0, selecciono el control, le doy 0 acá, pum, y vuelve, ¿ya? Voy a volver también el grupo lo voy a volver a dejar en 0, pop. Acá 1, y ahí volví a su estado original. Entonces, claro, de cierta forma, o sea, el grupo está referenciado al sistema de coordenadas universal y la línea está referenciada al grupo, ¿ya? Para hacerlo más claro, podría, por ejemplo, presionar Shift P y con Shift P se unparent, se saca de la jerarquía o
ahí no sé cómo se dice, pero es unparent. Unparent y unparent. Sí, voy acá y selecciono el control. Y este control lo dejo sobre otro elemento, como puede ser, por ejemplo, un locator. Vamos a utilizar un locator. Y ese lo hago esclavo de ese con tecla P. Voy a ver que si muevo el locator, pum, voy a dejar como por ahí, rotar. Y si ahora selecciono la línea que vendría a ser el círculo, que lo selecciono de ahí y lo muevo, van a ver que claro, ahora se nota mucho más que el control es esclavo del locator. Entonces, claro, si aquí le coloco 0, vuelve a la posición del locator. Y el locator es relativo al centro del sistema de coordenadas. Entonces voy acá y le digo al locator, le digo 0 y vuelve al centro. Entonces, eso también es una forma de hacerlo. Hay muchos como Rigger que utilizan esta técnica, un control, un locator y después un grupo y queda así armado este sistemita. ¿Ya? Yo generalmente lo hago con grupos porque ya, no es costumbre, ya, pero es posible hacerlo con otros elementos, ¿ya? Que sean visibles, que tal vez sean un poco más fáciles de ver. Pero lo importante siempre va a ser el pipeline. Recuerda eso, como el pipeline que tengan armado en el... Aquí yo me estoy tomando un té. El pipeline que tienen armado, ese pipeline va a determinar cómo ustedes renombran, hacen las convenciones de nombre o utilizan estos sistemitas de grupos. Eso el diseño de ese pipeline va a determinar eso, ¿ya? Entonces piensen en eso. Ahora, como este es un rig chico que eso probablemente utilicen en una animación chica, o tal vez ni siquiera lo utilicen en una animación chica, sino que solamente sea para aprender, basta con hacerlo simple y con grupos basta. Ya, pues entonces esto lo voy a agrupar 2 veces. ¿Ya? ¿Por qué 2 veces si basta con una? Porque el grupo, en este caso el grupo 4, es el que voy a mover yo. ¿Ya? Y el grupo 3 me da la opción de tener un conjunto de ejes extra. Por ejemplo, yo lo puedo mover aquí, la línea lo muevo a través del eje X, a 25 grados, pero si selecciono el grupo 3, esto todavía está 0. Entonces yo puedo volver a mover esto nuevamente desde el punto de partida 0 a través del eje X. ¿Se fijan? Ahora esto no tiene mucho sentido ahora, pero más adelante cuando hagamos un set driven key o algún tipo de conexión interna, que este atributo esté en 0, a pesar de que ya lo haya animado o movido, ¿ya? O rotado en este caso, que este atributo siga en 0 va a ser de gran ayuda. Y esto se puede extender, o sea, puedo hacer otro grupo aquí mismo, grupo, y puedo tener múltiples ejes X, por ejemplo, o translate X, puedo tener un eje translate X ahí, otro ahí, todos los que yo quiera. ¿Ya? Es una de las ventajas de hacer estos grupitos que te dotan al control de múltiples ejes X, Y y Z para rotación, para translate, rotate y scale. Entonces, voy a borrar todo esto. Voy a quedarme solamente con la línea. Aquí le coloco 0. Ahí volví al inicio. Y esto le voy a colocar el nombre ahora. Ahora sí, control G 2 veces. Y este copia el nombre aquí. Pum, pum. Y aquí en vez de control le voy a colocar offset. ¿Ya? Gente le coloco offset o le pueden colocar también SDK por set driven key. Set driven key. Yeah. Set driven key lo vamos a ver más adelante, que es una de las técnicas más simples y utilizadas. Generalmente le coloco offset. ¿Ya? Y este de acá arriba le pueden colocar por ejemplo, aquí le coloco TRS o grupo 0 o 0 o lo que sea, que el token que quieran darle. ¿Ya? Generalmente le coloco 0 o 0 está bien como para indicar que este es el elemento que yo voy a mover. ¿Ya? Esta técnica, todo esto se llama zero out, se llama esta técnica. ¿Ya? También podrían colocarle z out. ¿Ya? Aquí en verdad no es tan buena idea eso, que se puede confundir con otras cosas. No, yo generalmente le pongo TRS. ¿Ya? TRS por Translate, Rotate y Scale. ¿Ya? Porque ese es el grupo que muevo, o el node transform que voy a mover finalmente para poder ubicar el control.
Entonces acá TRS, ahí está. Entonces, básicamente la convención de nombre que voy a utilizar acá va a ser esa, ¿ya? Y voy a mover siempre los controles a través de acá. O sea, esto se mueve desde aquí, no desde acá. Hay que tener cuidado con eso porque uno selecciona aquí y lo mueve y no es tan buena idea, ¿ya? Entonces, lo ideal es que uno seleccione esto y... perdón, lo seleccione y si lo mueves, se fijan, voy a seleccionar el offset y ya está el punto y botón enrolado. Esto es muy clásico error. Siempre recuerden moverlo desde el TRS o el nodo 0 si quieren llevarlo. Entonces TRS y lo muevo acá al este punto de pivote. Y después para ubicarlo en la planta, ya no lo hagan así, o sea, no se hace, sino que selecciona desde los vértices. ¿Ya? Entonces selecciono eso de los vértices y esto lo bajo. Y acá es donde yo puedo manipular esto. Ahora creo que puedo hacer, antes de modificarlo, voy a hacer algo que me puede ayudar, que es esto. Fíjense cómo yo creé el círculo con ciertas propiedades, con el Construction History prendido. Acá aparece, por ejemplo, el número de secciones. El número de secciones dice 8 y el número de sections o spans se refiere a esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la idea de esto es simplemente aumentar ese número de secciones. Por ejemplo, le puedo colocar, en vez de 8 le puedo colocar, fíjense, si lo bajan a 1, por ejemplo, se reduce la cantidad de spans, ¿se fijan? Y esto va a depender del grado. Por ejemplo, dice cubic, pero por ejemplo si le digo linear y se vuelve eso, ¿se fijan? Porque el degree se refiere al nivel de grado de la ecuación sobre la cual está montada sobre esta cual está creada la curva NURBS. En este caso sería cúbica una curva de tercer grado. Y secciones en vez de 1 le voy a dar 16. Y si le doy 16, fíjese, voy a control vertex y ahí tengo más puntos con los cuales puedo jugar. Entonces puedo ir acá. Esto lo tienen que hacer antes de moverlo, o sea, porque si lo hacen después, por ejemplo, lo mueven y después le cambian este numerito, les va a quedar la ensalada. Así que mejor esto voy a ir por acá, ¿cierto? Y esto se puede escalar ahí. Se escala, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, esto se puede escalar así. Esto se escala ahí. Ahí. Entonces con esos dos puntos ya le doy un borde duro a esto. Entonces se escala, también se escala y ahí está. Entonces se puede ir acá. Y esto se va escalando ahí. Entonces este va un poquito más afuera. Entonces la idea es que ustedes vayan personalizando sus propios controles. Creo que el tutorial pasado, en el video pasado expliqué eso, que los controles se pueden, yo utilizo uno que está acá, que se llama, lo tengo dentro de Rhino. Tengo este, entonces yo creo por ejemplo un square y ese lo modifico, ¿ya? O a ver, por ejemplo ahí fíjense, dice footprint y ahí aparece uno de pie ya hecho. Fíjate, entonces simplemente lo modifico. Bien, entonces tengo mi control y escalar un poco, ahí está. Entonces ahora cuando lo selecciono, el punto de pivote permanece arriba. Ya, eso es importante porque como está arriba, yo voy a mover mi pie o lo pivoteo desde el tobillo, desde el ankle. ¿Ya? Desde ahí lo pivoteo. Entonces ya con esto ya casi estoy. Ya, bueno, entonces tengo mi control, ¿cierto? Y ¿qué más me falta de esto? Faltan los controles con los cuales voy a manipular esto.
¿ya? O sea, controles con los cuales pueda mover mi reverse foot. Entonces voy a utilizar nuevamente un círculo. Entonces voy a seleccionar acá The Curve Surfaces. Y acá a este lo voy a colocar como nombre Heel. Heel L control. Escribí mal. Y control. Ahí sí. Heel L control. Y este también lo agrupo dos veces. Control G, control G. Y acá le coloco el nombre. Este sería offset. Este sería acá TRS. Ahora, eventualmente les voy a enseñar una técnica con la cual evitar colocar todo esto, ¿ya? Porque en verdad los nombres ya están puestos, ¿ya? O sea, tengo el nombre del joint y ya con ese nombre yo puedo obtener el nombre para todo esto de una forma mucho más simple. De hecho, yo tengo un script acá que lo hace de forma automática. Uno de estos es, creo es este. Sydney, es ese. Creo que es ese. Entonces mucho más rápido. ¿Ya? Entonces lo que hago es seleccionarlo del TRS y lo que hago es seleccionar, fíjense, esta técnica se llama Zero Out. Entonces lo que hago es seleccionar el grupo, el TRS, seleccionar el joint, ¿cierto? Presionar P, es decir, lo dejé esclavo del talón, del heel, y después acá al grupo TRS le coloco 0. Inmediatamente salta a la misma posición, porque recuerden, cuando está ese esclavo queda referenciado al master, ¿ya? Entonces una vez ahí lo saco de ese grupo con Shift P, ¿ya? Entonces ya tengo esto y ahí tengo un primer control, y este control lo que voy a hacer es escalarlo y lo voy a poner ahí, por ejemplo, ¿ya? Eso va a ser mi control número 1, ¿ya? Voy a hacer otro control, ya. Y este hago exactamente lo mismo, control G, control G. Y este va a tener como nombre, ¿cómo se llama esto? Se llama Toe, ya. Entonces este se llama Toe L control, control con minúscula, ya. Entonces solo copio acá y acá le coloco offset. Y este le pongo TRS. Entonces ya tengo este control y hago exactamente lo mismo con ese. Entonces ahora yo estoy solamente trabajando con el reverse foot, ¿ya? Y la otra cadena está intacta. Entonces lo voy a apagar por si acaso para que no se enrolle tanto esta cosa. Y estos elementos que son los handles los voy a esconder con H también. La tecla H se esconde rápido. Entonces aquí está el toe, ¿cierto? Y eso lo dejo esclavo del toe con P. Presiono acá 0. Y después presiono Shift P para sacarlo desde la jerarquía de joints, ¿ya? Entonces aquí nuevamente puedo seleccionar la línea y voy acá a voy al nodo al modo component, ¿ya? Y así sigue, me falta solamente uno, que vendría a ser esa, que sería el ball, ¿cierto? Entonces, nuevamente hago lo mismo, control G, control G. Y acá esta se llama ball L de left y control. Todo el grupo, este se llama offset y este se va a llamar TRS, ¿cierto? Entonces lo tengo ahí, el grupo, lo dejo de esclavo del ball con P, voy acá, le coloco 0, pum, y después presiono nuevamente el grupo TRS y presiono Shift P, y ahí está. Entonces ahora esto lo achico y ahí se achicó, voy a la vista lateral, right,
Te lo dejo acá arriba. Ya, siempre muévelo a través de vértices. Ya. Entonces la idea de esto es que cuando ustedes animen este control, ¿ya? La idea es que ustedes seleccionen acá y hagan eso. ¿Se fijan? Pivoteen en su lugar. ¿Ya? Igual que acá, ¿cómo hacer eso? Ahora, esto va a depender, dónde lo ubiquen va a depender de, y de qué tamaño lo escalen, va a depender de qué tan intuitivo es para ustedes como animadores este control. Ya, tal vez esa no es la posición más intuitiva, tal vez más abajo, no lo sé. Ya. Entonces la clave para que esto quede bien es que el control debe ser intuitivo. Y cuando digo intuitivo me refiero a como yo sé inmediatamente que ese control sirve para hacer eso. ¿Ya? Y que tiene un tamaño adecuado, ni muy grande ni muy chico, que sea fácil de seleccionar. Entonces ya estoy con esto, ya creo que ya está funcionando. O sea, ya está listo a funcionar, perdón. Entonces lo que hago ahora es comenzar a hacer las vinculaciones. Por ejemplo, S con S para que cuando yo rote esto, eso rote. Lo que tengo que hacer es seleccionar el control, seleccionar el joint y utilizar nuestro amigo Orient Constraint. Entonces aquí en el cuadro de Constraint Orient, el cuadro de configuración de Orient Constraint, lo que hacemos es darle acá Constraint Access, All, todos los ejes, y aquí no es necesario mantener Maintain Offset activo porque se supone que estos dos objetos tienen la misma orientación. Se fijan, estoy aquí en Local Object, lo mismo. Entonces eso no es necesario. Entonces ese es el master y después selecciono con Shift el slave. También se puede seleccionar acá dentro del outliner. Selecciono el master con control, perdón, selecciono primero con clic y después presiono control y selecciono el slave que sería el heel, sería ese joint, y presiono add o apply. Entonces, perdón, master, después shift slave y ahí presiono, aquí le suelo aplicar. Ahí va el primero. Hago lo mismo con este. Pero antes de hacerlo, probémoslo ya, porque para ver lo que es lo que hizo. Eso está haciendo. ¿Ya? Entonces, el Orient Constraint es un restrictor o constraint de orientación. Orientation Constraint o restrictor de orientación. Esa sería una traducción. Continúo con este. Fíjense, selecciono acá, selecciono ese y le digo aplicar. Después este acá, aplicar. Y al parecer todo funciona bien. Eso está bien. El de acá no va a funcionar. Ocurre eso. ¿Ya? Y el de acá tampoco funciona. ¿Ya? Ahora funciona, pero acá está dejando. No está quedando bien, nada bien esto. ¿Qué sucede? Entonces aquí hay que pensar de forma lógica y tienen que hacerse ciertas preguntas. Entonces, si yo roto esto, ¿este control se debería mover también? Si la respuesta es sí, se vincula. Ahora, sí, debería moverse. Entonces, ¿cómo se vincula? Se selecciona S como esclavo y este como amo y se presiona P. ¿Ya? Y ahí cuando se hace esto, es el gran error que cometen todos. Que fíjense acá en el outliner, seleccioné acá y después acá y presiono P. ¡Pop! Y claro, va a funcionar ahí. Oh, funciona, ¿cierto? Perfecto. Pero si selecciono ahora mi control, ese ya no está en cero. Porque pasó a ser esclavo de la línea que está abajo, ¿se fijan? Y los grupos que había hecho antes se perdieron, quedaron vacíos. Muchas veces pasa que comienzan a hacer eso y empiezan a aparecer grupos vacíos por todos lados, aquí en el outliner o en el hypergraph, y no se sabe de dónde viene ese grupo. Entonces, la forma de hacer esto es la siguiente. Voy a volver atrás y lo que se hace es seleccionar el grupo, el TRS de este control a la línea o control de este elemento. Y se presiona P. Entonces ahí se generó esa jerarquía. Después, este grupo del toe LTRS se vincula a la línea del heel, que vendría a ser el talón, con P. Entonces ahora ustedes debería quedar una jerarquía lineal, ¿se fijan? Uno es esclavo del otro y así sucesivamente. Entonces ahora veamos si funciona. Ahí está. Y acá está funcionando. ¿Ya? Vamos a ver si funciona con el resto de los joints, porque la idea es que funcione con el resto de los joints. Sí, está funcionando ahí. Acá funciona y acá funciona. Entonces lo que falta es que este elemento cuando lo mueva, se mueva todo el pie. ¿Cierto? Que es el foot control. Entonces para que se mueva lo que yo debería hacer es... y aquí hay una lógica que ustedes deben seguir.
eso mueve la pierna, ¿cierto? Pero lo que mueve al IK Handle son los joints del reverse foot. ¿Qué cosa mueven a los joints del reverse foot? Los controles, ¿cierto? Entonces, por lógica, los controles deberían estar conectados al control principal. ¿Ya? Entonces, este ahora lo está mandando todo. ¿Ya? Entonces, selecciono el TRS de aquí y selecciono la línea del foot control. O sea, el TRS de este y Shift, la línea, y presiono P. Ahora, en teoría, todo debería funcionar, pero vamos a ver que no. Entonces, esto, fíjense, ahí está, lo roto, funciona bastante bien. ¿Ya? Pero si lo muevo, no pasó nada. ¿Por qué? Porque para que el IK Handle se mueva, el joint se tiene que mover. Y el joint no se está moviendo, sino que se está rotando. Entonces lo que yo tengo que hacer es aplicar un simple... Bueno, hay varias formas de poder solucionar esto, pero lo más simple es colocándole o aplicándole un point constraint, que es un restrictor de posición. Ya, es de posición, ya, dicen de punto, pero en verdad es un restrictor de posición. Ahora, como esto tiene la misma orientación, no deberían tener la maintain offset activada. Ya, entonces selecciono selecciono acá, master, slave, apply. Acá igual, master, slave, apply. Todo esto lo estoy haciendo nuevamente todo esto se hace con el reverse foot. Ya. Esto también lo voy a esconder para que no, con H para que no esté molestando. Entonces, este ya le apliqué master slave y le apliqué un point constraint. Hay que tener cuidado porque si lo aplican 2 veces ya van a empezar a aparecer los problemas. Y finalmente falta eso. Ese va con ese, master slave point constraint, apply. Y ahora sí. Entonces cuando mueva esto, ahí está funcionando. Voy a hacer aparecer la pierna y selecciono mi control. Ahí está. Entonces esto tiene un problemita que era o sea, no tiene ningún problema. Ahí le escondí los ejes. Para que dejaran de aparecer esos ejes. A ver. A ver, los voy a seleccionar todos. Ahí sí. Este de acá también. Tengo más que aprendido. Y ahí sí. Entonces, claro, cuando selecciono el control, ya esto ya está funcionando, se fijan. Entonces pivoteo desde el tobillo. Y si quiero rotarlo, lo puedo seleccionar desde acá y rotar. ¿Cierto? Ahí. Bueno, ahí está ocurriendo algo extraño, se fijan. Y es porque aún no le hemos terminado la pierna. O sea, terminamos la primera parte, que era el reverse foot, pero no hemos terminado la configuración del IK. Lo que tenemos que colocar acá es algo que se llama un pole vector, o el clásico control para la articulación de la rodilla, que va al frente de la rodilla. Pero vamos a colocar un pole vector acá. Y con eso vamos a regular de que la rodilla no se nos quiebre cuando, por ejemplo, hagamos este movimiento ahí y después esto lo haga eso. ¿Ya? Con el pole vector lo vamos a regular. Pero ya con eso ya tenemos. Entonces la idea de esto ahora es que ustedes repliquen el mismo sistema al otro lado. Ahora, igual se pueden hacer ciertas cosas como ahorrar trabajo y hacer mirror. ¿Ya? Entonces voy a colocar un join acá. Joint. Voy a un join aquí en el centro del sistema. Estoy en el medio. Está en el centro, sí, está en el centro. Entonces, este join, la idea es que esta cadena de huesos, que es la principal, se pueda duplicar al otro lado. Entonces lo único que hay que hacer es seleccionarlo, pinchar el joint principal de joint y presiono P. ¿Ya? Entonces al hacerlo, este joint principal lo colocaré aquí como nombre joint mirror. ¿Ya? Después probablemente le cambie el renombre, pero es para saber que me sirve de mirror. Entonces lo importante acá es que tenga un punto de pivote. Esta cadena de joints tenga un punto de pivote para poder hacer el mirror. Soy skeleton, mirror joints, y acá basta con seleccionar el mirror across y el mirror function. Entonces acá nos pregunta mirror across, dice XY, YZ y XZ. Entonces, generalmente uno se pregunta cuál es el eje, pero aquí lo que te está preguntando en verdad cuál es el plano, ¿ya? Y se refiere al plano, se refiere como a esto, es decir, utilizar mi herramientita preferida. Ejemplo, si tengo el plano para allá, aquí, acá,
Lo voy a poner lápiz porque... Ahí sí. Ahí sí. Entonces sí, claro, tengo eso, eso y eso. Y te vendría a ser Y, te vendría a ser Z y te vendría a ser X. Entonces aquí el eje, en verdad, el que necesitamos nosotros para hacer el mirror es el eje X. Pero el plano que es perpendicular al eje X es el plano YZ. Es esto. Entonces Maya nos está preguntando por este plano, por el plano YZ. ¿Ya? Ahora, a mí funciona el YZ porque todo esto yo lo tengo configurado desde la vista frontal. O sea, si voy a la vista frontal, mi personaje se ve así, ¿se fijan? Si tuviera la vista derecha, por ejemplo, y mi personaje estuviera orientado de esa forma, tendría que seleccionar el plano XY, que vendría a ser este. ¿Ya? Pero en este caso está configurado así, que por eso funciona de esa forma. Entonces lo que yo debo hacer es configurar el mirror joints en YZ. Y aquí nos hace una pregunta bastante interesante. Lo dice search for y replace with. ¿Ya? Entonces acá me dice que busque algo acá y que lo reemplace por otra cosa. Entonces, como este es el lado izquierdo, quiero que lo reemplace esa misma letra por el lado derecho. Entonces yo lo que le puedo decir acá es que busque por la L y reemplace por la L. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa si le doy, selecciono el primer joint y le digo apply? Se van a fijar que del otro lado hizo lo mismo y todas las R's las reemplazó por L's, las reemplazó por R's. ¿Se fijan? Para determinar que este es el lado derecho. Y los ICA Solver también quedan funcionando. ¿Se fijan? Entonces ya me reparte del trabajo. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer con el reverse foot. O sea, lo puedo pinchar aquí, lo dejo esclavo de este joint central y le hago el mirror. ¿Ya? Y ahí queda al otro lado. ¿Ya? Pero con los ejes invertidos, por si acaso. Hay que tener cuidado con eso. O sea, aquí todos los ejes están invertidos, fíjense. Fíjense, el Y apunta por un lado y el Z apunta hacia adelante y aquí apunta hacia atrás, ¿se fijan? Entonces hay que tener cuidado con esto porque esto tiene ciertas consecuencias como la siguiente. Y esto tiene que ver con esta opción que se llama Mirror Function, con Behavior y Orientation. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono ambos joints y los roto, ¿ya? Perdón, lo voy a hacer con otro elemento acá, lo voy a hacer con más rápido porque no está todavía totalmente configurado esto, pero lo voy a hacer como ahí sí, como si estuviera acá y le digo apply. Ahí lo hice los lados. Entonces fíjense, si está behavior, cuando rote los dos se van a rotar en direcciones contrarias porque los ejes están invertidos. Pero en cambio si le doy orientation, ya cuando lo haga, los dos rotan para el mismo lado. Ahora, esta capacidad en verdad debería, en el futuro, cuando estemos más avanzados en esto, deberíamos poder como hacer un switch acá que cambie de este sistema al otro sistema. ¿Ya? Pero eso ya más para adelante. Por ahora lo tenemos así simple. ¿Ya? Y entonces, basta con behavior. Aquí sí va behavior, ya por si acaso. Behavior. Y ahí está. Entonces ahora yo saco estos elementos de estos dos joins, los saco de esta cadena con Shift P. Y estos también los saco de aquí con Shift P. Y aquí puedo reconfigurar nuevamente mi sistema de herramientas. Ahora, noten que el control quedó perfecto para este lado. ¿Ya? Y también el sistema XY quedó para este lado. Una forma de hacer mirror los controles para no tener que hacerlos de nuevo es esta. Seleccionar el control, el grupo final, presionar control G. Con eso queda el grupo, el pivote del grupo en el centro. Eso lo duplico. Y ese grupo lo que hago es colocarle en el X scale X, le coloco -1. Y ahí se hace hacia el otro lado. Luego abro este grupo y el TRS, que era del control principal, le presiono Shift P y lo saco de ese grupo. Eso lo suprimo. Y también el original también lo saco de ahí. Y ahí tengo los dos lados. ¿No? Entonces este vendría a ser ese, ¿verdad? Hoy le coloqué, lo hice al revés. O sea, coloqué el original, lo hice el -1. Pero fíjense que ya ahí está, pues se fijan, están los controles, ya están
y estén hechos. Entonces lo único que tengo que hacer ahora son las vinculaciones, ¿ya? Eso es lo que me falta. Hay otra forma de hacerlo también, mucho más, creo que es un poquito complicado. Acá voy a volver atrás. Entonces ahí está el control, ¿cierto? Entonces esto lo duplico, control T, queda duplicado. Y a este le hago el grupo, control G. Y el grupo le coloco en la escala en X, le coloco a -1 y ahí está al otro lado. Después abro esta cosa y a todo esto le cambio el nombre, porque esto debería ser el lado derecho, no el lado izquierdo. Entonces presiono aquí con Shift, clic y se abre todo. Entonces toda esta cosa la selecciono y acá le digo Modify Search and Replace Names. Y acá aparece este cuadrito en el cual le digo, creo que le había mostrado esto, no recuerdo. Y le puse, todavía está la opción de joints y gatitos. Qué divertido. No, pues aquí digo que search for por la L, L- y reemplace por la R-. A todo, digo aplicar y lo cambio. Entonces a este le voy a quitar el 1 y este grupo lo saco de la jerarquía y ese grupo que era provisorio lo elimino. Y ahí están los controles al otro lado. Entonces ahí ya lo armé mucho más rápido. Ahora esto es en verdad la idea que más adelante que automaticen esta cosa y hagan un script. Yo tengo un script, tengo hasta mi script de mirror. Ahí está. Sí, a ver. Sí, este es mi script de mirrors. Que renombra y hace mirror de control automáticamente. Entonces, eso. Por ahora nos vamos a quedar hasta acá y nos estaría faltando la última parte en la cual vamos a configurar todo y vamos a hacer que tenga lo que nos falta del sistema, que vendría a ser el Stretch and Squash, y tal vez configuremos también un sistema de FK para los pies y un switch de FK IK para los pies. ¿Ya? Entonces lo dejamos hasta acá con esta segunda parte del rigging básico. Nos vemos.